Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa denominada El riesgo mecánico en las herramientas de poder. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lina. Buenas tardes para todos los participantes. Sean todos bienvenidos a nuestro tema de hoy, el riesgo mecánico en las herramientas de poder. Es el séptimo tema dentro de este ciclo de charlas sobre prevención del riesgo mecánico dentro de esta iniciativa de la ARL Positiva en la ruta del conocimiento. Esperamos que en este espacio de una hora hasta las 5 de la tarde podamos adquirir todos esos conocimientos necesarios para nuestra labor diaria, para ese objetivo que tenemos dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como es el evitar accidentes, el mantener nuestra integridad física, mantener nuestra salud y pues que todos estos conocimientos sean aprovechados como les digo, en nuestro tema de hoy, específicamente el riesgo mecánico. El séptimo tema de un ciclo de 20, donde ya hemos abordado diferentes temas que nos llevan hoy a cómo se genera ese riesgo mecánico en las herramientas de poder, cómo podemos prevenirlo, cuáles son las causas, cuáles son esas fuentes generadoras. Como es habitual, vamos a tener 3 momentos dentro de esta presentación. En el primer momento vamos a hacer un pretest de evaluación, una preevaluación, donde vamos a formular 3 preguntas muy sencillas de selección múltiple para poder, con base en las respuestas que ustedes den, darnos una idea para el enfoque en el cual podemos desarrollar la presentación, dándole más énfasis a aquellos puntos donde veamos que hay algunas dudas o inquietudes y de pronto pasando muy rápido otros puntos donde vemos que ya existe un conocimiento o un entendimiento de la temática. En un segundo momento, ya el desarrollo general de la presentación a través de una exposición de diapositivas donde vamos a ver el riesgo mecánico con las herramientas de poder, cómo se genera, cuáles son las causas, cómo se puede prevenir. Además del riesgo mecánico, pues existen otros riesgos, obviamente, que las herramientas de poder pueden generar, pero vamos a enfocarnos específicamente en los riesgos mecánicos. Y finalmente, un tercer momento en el que volvemos a desarrollar el test que hicimos en el primer momento. Son las mismas preguntas y lo que queremos es hacer ese chequeo, hacer esa verificación de los conceptos que se adquirieron y las dudas que se pudieron aclarar a lo largo de la próxima hora de presentación. Para entonces poder desarrollar este tema, nos hemos planteado un objetivo general. El objetivo general de esta presentación es poder comunicar a todos ustedes, señores participantes, los riesgos mecánicos que se presentan en el manejo de las herramientas de poder. Enfocado, como les decía, exclusivamente al riesgo mecánico. Si hablamos de herramientas de poder, y ahorita lo vamos a ver durante la presentación, pues ese poder depende de la fuente generadora del poder, que puede ser eléctrica, que puede ser neumático, que puede ser hidráulico, y seguramente debido a esa fuente de energía también existen algunos riesgos asociados, como por ejemplo el riesgo eléctrico en caso de que la herramienta de poder sea con una fuente de energía eléctrica.
Allí simplemente vamos a mencionar que existe el riesgo eléctrico, pero no vamos a profundizar sobre el riesgo eléctrico. El tema es el riesgo mecánico. Entonces, para que lo tengan muy claro, seguramente algunos van a pensar, oiga, pero no mencionó nada al respecto del riesgo eléctrico, no, porque es que ese no es el enfoque. El enfoque son los riesgos mecánicos, el riesgo mecánico y particularmente, entonces, en las herramientas de poder. Para poder cumplir este objetivo general, pues nos hemos trazado 3 objetivos específicos que vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. El primer objetivo específico es conocer los diferentes tipos de herramientas de poder utilizadas en las actividades laborales. Ya les mencioné algunas, las herramientas de poder uno las puede clasificar de acuerdo a su utilidad, de acuerdo a la fuente de poder. Entonces, ya como fuente de poder, ya les mencioné que puede ser hidráulica, puede ser neumática, puede ser eléctrica, ahí es de acuerdo a la fuente. También puede ser de acuerdo a su utilidad o a la aplicación que le van a hacer, el tipo de trabajo que desarrolla. Entonces, puede haber herramientas de poder de impacto, herramientas de poder de corte, herramientas de poder de torsión. Ya vamos a ver un poco de eso. En el objetivo específico número 2, vamos a establecer los principales riesgos mecánicos en el manejo de herramientas de poder. Les mencioné mecánicos. No nos vamos a enfocar en este momento, nos vamos a riesgos mecánicos, riesgos biomecánicos, no nos vamos a enfocar en riesgos eléctricos, no nos vamos a enfocar sí en las fuentes. Vamos a evaluar a ustedes, señores participantes, los conceptos adquiridos sobre el riesgo mecánico en el manejo de las herramientas de poder. Muy bien. Habiendo dicho esto, entonces vamos a pasar al primer momento de esta sesión en el cual vamos a hacer la preevaluación o el pretest. Para esto, le cedo la palabra a mi compañera Lina. Lina, por favor. Ingeniero, muchas gracias. Claro que sí. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a nuestros participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Riesgo mecánico con herramientas de poder no está relacionado con A, abuso o mal uso de herramientas, B, herramientas defectuosas, C, generación de polvo y ruido. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, y como siempre les damos 15 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, vamos a cerrar la primera pregunta y vamos a ver los resultados. El 23% nos dijo abuso o mal uso de herramientas, un 12% herramientas defectuosas y un 65% generación de polvo y ruido. Vamos con la segunda pregunta. Es una medida preventiva para el riesgo mecánico en herramientas de poder. A, desconectarla cuando no esté en uso. B, pintura de la herramienta. O C, inventario actualizado de herramienta. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Listo, muy bien. Cerramos la segunda pregunta y los resultados. El 84% nos dijo desconectarla cuando no esté en uso, 4% pintura de la herramienta y un 13% inventario actualizado de herramienta. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Los principales riesgos mecánicos con herramientas de poder son A, golpes, proyección de partículas, B, fatiga o C, contacto eléctrico. Seleccionen ahí la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos nuevamente las mismas 3 preguntas y el ingeniero nos va a brindar las respuestas correctas. Solo al final, así que deben estar muy atentos.
Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. El 56% dijo golpes, proyección de partículas, 5% fatiga y un 39% contacto eléctrico. Bueno, ingeniero, estos son los resultados del pretest, de la primera parte de nuestro sondeo. Entonces, te dejo con los participantes para que iniciemos, por favor. Muy bien, Lina, muchas gracias. Perfecto. Sí hay algunos elementos, algunos temas que hay que aclarar. Y de pronto el que más me quedó fue el de la última pregunta, el riesgo mecánico. Recuerden, por favor, que hace un momento les dije, hoy nos vamos a enfocar en el riesgo mecánico, no en el riesgo eléctrico. Las herramientas de poder, uno de los riesgos que puede traer las herramientas de poder es el riesgo eléctrico, como se mencionaba en la última pregunta. Pero nos vamos a enfocar en el riesgo mecánico y el riesgo eléctrico es una categoría de riesgo diferente a la del riesgo mecánico. No porque el riesgo eléctrico, el contacto eléctrico por la fuente de energía de esa herramienta de poder es de una herramienta mecánica, quiere decir que ese riesgo eléctrico sea un riesgo mecánico, no, son dos categorías diferentes. Entonces, una categoría es el riesgo mecánico y otra categoría es el riesgo eléctrico. Hoy vamos a ver el riesgo mecánico, por lo tanto el riesgo eléctrico no es una opción válida allí, a pesar de que es un riesgo en las herramientas de poder, no es un riesgo mecánico, es un riesgo eléctrico. Entonces hay que mirar dentro de las otras dos selecciones a qué corresponde el riesgo mecánico, si es una proyección de partículas o si es la fatiga. Entonces, mucho cuidado y mucha atención con eso. ¿Qué podemos iniciar diciendo de las herramientas de poder? El uso incorrecto de las herramientas manuales y obviamente las herramientas de potencia portátiles o las herramientas de poder es la causa de un buen número de accidentes cada año. Seguramente no con una alta gravedad, pero sí con una alta frecuencia. Es decir, los accidentes son muy recurrentes, los accidentes son muy repetitivos. Y esto sucede no solamente en el trabajo, esto sucede también seguramente si tenemos algún tipo de herramienta de poder en nuestra casa y la utilizamos. A la cabeza de esas lesiones que se nos pueden presentar con las herramientas de poder están las lesiones en manos, las lesiones en ojos por la proyección de partículas, pero pues se incluye muchísimas listas, muchísimas clases de lesiones que pueden llegar incluso hasta la fractura. Fracturas de huesos a causa ya sea de caídas o incluso, como les menciono, aunque no un riesgo mecánico, pero hay que mencionarlo, incluso muerte por electrocución, por contacto eléctrico. Es un riesgo inherente el riesgo eléctrico, pero no lo vamos a considerar como un riesgo mecánico, no es un riesgo mecánico. ¿Cómo podemos definir las herramientas de poder y el riesgo mecánico con las herramientas de poder? Entonces, las herramientas de poder o las herramientas de potencia son utensilios de trabajo que se usan generalmente de forma individual, de forma particular. Un individuo lo utiliza como una extensión de la mano, pero para su accionamiento no requieren no solamente de la fuerza del trabajador, sino de una fuente de energía. Y esa fuente de energía puede ser eléctrica o puede ser neumática o también puede llegar a ser hidráulica dependiendo del tipo de herramienta. Como les menciono, para esta presentación, para el día de hoy, se consideran herramientas de poder a esos utensilios de trabajo que estamos mencionando, pero que requieren para su funcionamiento energía eléctrica o neumática. Normalmente los que requieren energía hidráulica son unas herramientas mucho más grandes y ya se salen como esa categoría de herramientas de mano y pasan como a máquinas y equipos. En todas las industrias, absolutamente en todas las industrias, no importa su actividad económica, se necesita realizar algún tipo de mantenimiento, ya sea un mantenimiento directo por personal realizado y ejecutado por personal directo de la compañía o por un tercero. Pero cualquier tipo de industria siempre va a requerir algún tipo de mantenimiento.
algún tipo de reparación. Y para ese mantenimiento y reparación, pues se requiere una serie de herramientas manuales, ya sean de mano o ya sean herramientas de poder. Su uso es muy frecuente en la industria, su uso es muy frecuente en el día a día, y esa familiaridad que tenemos con este tipo de herramientas, pues seguramente nos hacen que estas parezcan inofensivas. Pero precisamente por esa capacidad que tienen de parecer inofensivas, por esa convivencia que hacemos permanentemente con las máquinas, es donde radica su peligrosidad. La siniestralidad, según estudios realizados, originada por la utilización de las herramientas, cuantitativamente es alta, es decir, es muy recurrente, es muy frecuente la accidentalidad, la frecuencia es alta, pero la gravedad no es tan alta, apenas el 8% pueden ser accidentes leves, el 3% graves, y el resto pueden ser simplemente considerados incidentes, es decir, que no presentan ningún tipo de lesión al trabajador. Importante tener clara la clasificación de las herramientas, manuales. Las herramientas manuales, pues las podemos clasificar como herramientas de mano, herramientas motorizadas o herramientas de poder, y las herramientas hidráulicas. Las herramientas de mano o manuales ya las vimos en una sesión anterior. No tienen ninguna fuente de poder. Su utilización depende de la fuerza humana, de la fuerza ejercida por el hombre. Entonces, allí encontramos herramientas como martillo, alicates, destornilladores, llaves de mano, etcétera. Y se tiene su clasificación porque pueden ser de impacto, de torsión, etcétera, etcétera. Hoy nos vamos a centrar con las herramientas manuales mecanizadas, motorizadas o de poder, que son aquellas cuyo manejo se hace con las manos del trabajador, pero se realiza el trabajo mediante la aplicación de una energía como fuente de poder para estas herramientas, y la energía, ya les he mencionado, puede ser eléctrica, neumática, entre otras. Y hay también las herramientas hidráulicas, aquellas que su fuerza motriz es generada por un sistema hidráulico, normalmente el aceite a presión, y se utilizan herramientas de alta potencia, como por ejemplo extractores y prensas, que ya se sale como ese concepto de una herramienta de mano y ya va más hacia un equipo o una máquina para realizar algún trabajo. Según su poder, según la fuente de poder, según la utilidad, perdón, no la fuente de poder, sino según la utilidad, para qué se utilizan las máquinas, cuál es el tipo de trabajo que realizan estas herramientas de poder, podemos definir unos 5 o 6 tipos de herramientas. Primero, las herramientas de perforación o corte, por ejemplo, los taladros, la anuladora, el martillo cincelador, una sierra. Las de apriete, las de apretar, por ejemplo, las de carracas, como se denominan en algunas regiones del país, o mandíbulas, o trinquetes, más técnicamente conocidas como trinquetes, llaves de impacto, atornilladores o destornilladores. Otro tipo es para trabajos de acabado, como por ejemplo una pulidora, una lijadora, un pulverizador de pintura. Otro tipo son de fijación, como por ejemplo una pistola de puntillas, una pistola de clavos, una grapadora, una remachadora. Y un sexto tipo, un quinto tipo, son de presión de aire, por ejemplo una pistola de soplado, un inflador neumático, una pistola de chorro de arena, una pistola de limpieza. Y esta es la clasificación. Estos 5 elementos, 5 tipos de herramientas, es como las podemos clasificar de acuerdo a su utilidad. Todas ellas, cualquiera que sea su tipo de torsión, de ajuste, de defensa, etcétera, pues tienen unos riesgos que son comunes, y son riesgos que, como les digo, pueden ser biomecánicos, pueden haber riesgos eléctricos, pero nos vamos a enfocar en los riesgos mecánicos. ¿Cuáles son los riesgos mecánicos? Los 4 primeros que vemos allí. Golpes, pinchazos o cortes en la mano es un riesgo mecánico. Lesiones oculares por partículas provenientes de los objetos con los que se trabaja o de la propia herramienta, lo que podemos denominar por la proyección de partículas,
que genera el trabajo de esta herramienta o algún desperfecto que sufra la herramienta durante el trabajo, es decir, algún elemento de la misma herramienta que salga proyectado por efecto de la inercia. Golpes en diferentes partes del cuerpo por el despido de la herramienta. Al aplicar el trabajo, sale desprendida, la soltamos, nos gana la potencia con la que llega a la mano si no tenemos bien sujetada y bien agarrada, o también el material que se está trabajando puede tener desprendimientos y eso golpear el cuerpo. También esguinces por sobreesfuerzos o gestos violentos. Aquí ya no hay un peligro mecánico, sino un peligro biomecánico. Lo mismo que los microtraumatismos repetitivos, que deja de ser un peligro mecánico para convertirse en un peligro biomecánico. Y contactos eléctricos indirectos, que ya no es un peligro mecánico, sino un peligro eléctrico. Entonces, peligros mecánicos son los golpes, los pinchazos, los cortes en las manos, las lesiones oculares por las partículas proyectadas o los golpes en diferentes partes del cuerpo. ¿A qué se deben estos riesgos? ¿Qué es lo que genera el riesgo? ¿Cuáles son las causas? Porque lo más obvio es decir, no, pero es que son herramientas, son máquinas que están motorizadas, que funcionan a una revolución, que pueden presentar estos problemas. Sí, eso es lógico pensarlo, pero dando un paso atrás sobre la causa de esa causa, pues a qué se debe que se puedan presentar los riesgos en el manejo de herramientas de poder. Por un lado, está el abuso de las herramientas al efectuar cualquier tipo de operación. Las herramientas tienen un diseño, tienen unas especificaciones de uso, tienen una velocidad de uso y tienen un diseño para ser aplicadas en un trabajo específico. Si se abusa de la herramienta, y cuando estoy hablando de abuso de la herramienta es que se utilice a una velocidad por encima de la permitida para la herramienta, que se utilice para un trabajo por encima de la capacidad de la herramienta, que se utilice con unos utensilios de trabajo, por ejemplo, broca, discos, etcétera, de mayor capacidad a la cual está diseñada la potencia de la herramienta, pues ahí estamos abusando de esa herramienta y seguramente puede generar un accidente. Igualmente el uso de herramientas inadecuadas, defectuosas, de mala calidad o mal diseñadas, herramientas que de pronto han sido hechizos o adaptaciones para poder realizar algún tipo de trabajo, entonces hay un mal diseño o una herramienta inadecuada, o sabemos que tiene algún desperfecto y de todas maneras se siguen usando, entonces eso causa los posibles accidentes. El uso de herramienta en forma incorrecta, usar la herramienta de una manera que de acuerdo a los manuales, a las especificaciones del fabricante o al tipo de trabajo a desarrollar, pues no es la manera de realizarlo. Herramientas abandonadas en lugares peligrosos, en lugares de tránsito, en lugares donde puede caer, en lugares donde alguien se puede tropezar o alguien se puede enredar con el cable de poder. Entonces esas herramientas abandonadas también generan los peligros. Herramientas que se transportan de forma peligrosa, ya sea en funcionamiento o ya sea con la posibilidad de que se desprendan o se caigan de algún punto. Y también las herramientas mal conservadas, aquellas herramientas a las cuales no le damos un almacenamiento y un cuidado, un mantenimiento adecuado, pues seguramente esas herramientas al final se van a deteriorar, se van a volver defectuosas y pueden generar una lesión o un accidente. Igualmente, pues hay unas medidas preventivas generales que podemos considerar en el manejo de las herramientas de poder para evitar accidentes en el trabajo. La primera medida preventiva es el diseño ergonómico de la herramienta. La herramienta, no debemos olvidar que hace interacción con el cuerpo del trabajador, que continúa siendo una extensión de nuestra mano y pues para poder que funcione correctamente debe tener un diseño ergonómico para que precisamente funcione como una extensión de la mano. En segundo lugar, son prácticas de seguridad, medidas preventivas, prácticas, procedimientos o normas que debemos siempre tener en cuenta en el uso de las herramientas de poder. En tercer lugar, muy importante, la implantación, la implementación, la aplicación
de un sistema de gestión de herramientas, un sistema que me permita controlar todo el proceso desde que adquiero una herramienta hasta que descarto la herramienta, pasando por una selección de proveedores, pasando por una selección de insumos para esa herramienta, pasando por una identificación de peligros y riesgos, pasando por una determinación de las normas y procedimientos para el uso de la herramienta, pasando por una identificación de peligros, pasando por una inspección periódica, un mantenimiento periódico, etc. Entonces, eso hace parte de la implantación de un sistema de gestión. Y por último, el considerar medidas preventivas específicas de esas herramientas de poder más comunes. Porque seguramente esas medidas preventivas específicas para un taladro, pues no son las mismas medidas específicas para una pulidora o para una moladora. Son muy similares, pero el utensilio de trabajo es diferente. O para una sierra, o para una caladora, o para una fresadora. Entonces son herramientas de poder que cada una de ellas seguramente va a tener unas medidas preventivas específicas. Vamos a ver la primera medida preventiva específica, el diseño ergonómico de la herramienta. Las herramientas de poder deben cumplir una serie de requisitos para que sean unas herramientas eficaces, para que puedan cumplir su trabajo sin exponer a su usuario a un accidente o una lesión. Debe desempeñar con eficacia la función que se pretende de ella, el trabajo que se pretende o que se espera de la herramienta. Debe estar proporcionada a las dimensiones del trabajador, debe estar apropiada para la fuerza y resistencia de ese trabajador y reducir obviamente al mínimo la fatiga del trabajador. ¿Qué criterios de diseño para poder cumplir con este diseño ergonómico hay que considerar? Que el diseño de la herramienta debe ser tal que permita que la muñeca, por ser la herramienta una extensión de la mano, pues que permita que la muñeca permanezca recta durante la realización del trabajo. El mango, que es la parte de interacción, el asa, la parte donde se agarra, donde se sujeta la herramienta, es muy importante y por eso es que se hace hincapié, porque es ese punto de contacto que le da continuidad a la mano para convertirse en una herramienta de trabajo. Estos criterios de diseño pues tienen que ver con la forma del mango. ¿Qué forma tiene el mango? El mango pues debe tener una forma cilíndrica para permitir un perfecto agarre que se adapte a una postura natural de agarre de la mano. Normalmente es un cilindro, un cono, una sección de una esfera, algo por el estilo que facilite el agarre de la mano y obviamente debe tener unas dimensiones similares al estándar de la mano de un trabajador o una trabajadora, que puede ser entre 10 y 12 centímetros. Igual que permita que esos ángulos que se forman entre el eje del brazo del trabajador y el antebrazo, pues esté entre los 100 y 110 grados para facilitar el trabajo, para hacerlo confortable, para hacerlo cómodo. El diámetro de ese mango de agarre, pues puede ser entre 2,5 centímetros y 4 centímetros para facilitar que la mano pueda envolver perfectamente entre los dedos 2, 3, 4 y 5 y el dedo pulgar, que es el dedo 1, para que puedan abrazarlo perfectamente y facilitar un buen agarre. Y las texturas, la textura más adecuada obviamente son texturas ásperas que faciliten el agarre, que no conviertan la mano, una mano en una herramienta resbalosa, una superficie resbalosa con la mano, y los bordes de la herramienta que no intervengan en la función de trabajo deben ser redondeados para evitar lesiones en la mano. Una segunda medida preventiva son las prácticas de seguridad. Las prácticas de seguridad nos indican que el empleo de las herramientas de poder de forma inadecuada supone la probabilidad de sufrir lesiones. Las buenas prácticas del uso de una herramienta son, y aquí hablamos de prácticas de seguridad y no de procedimientos de trabajo, porque pueden haber diferentes formas de realizar el trabajo con las herramientas y por eso no se establece como un procedimiento único, se establecen prácticas. Pero ¿qué
características o condiciones deben tener esas prácticas de seguridad? Por un lado, debe haber una selección de herramienta correcta para el trabajo que se va a realizar. En segundo lugar, un mantenimiento de las herramientas siempre en buen estado. Deben ser mantenidas, deben obedecer a un mantenimiento, a una limpieza, a un cambio de partes periódicas de acuerdo a la especificación del fabricante de esa herramienta. Debe haber un uso correcto de las herramientas, un uso para lo que están diseñadas las herramientas, para no abusar de ellas. Evitar un entorno que también dificulte su uso correcto, por ejemplo, un entorno húmedo, un entorno con obstáculos donde no nos permita llegar a donde vamos a realizar el trabajo con la herramienta. Guardar las herramientas en un lugar seguro, en un lugar adecuado, en un lugar seco, que no sea a la intemperie. Y si es posible, siempre que sea posible, hacer una asignación personalizada de las herramientas, siempre y cuando obviamente sea posible, porque esto permite hacer una mejor trazabilidad y rastreabilidad de las deficiencias que pueda tener la herramienta. Se pueden detectar inmediatamente y hacer las correcciones por parte del usuario, ya sea por un mantenimiento o ya sea por una reposición. Dentro de esas prácticas de seguridad muy generales, pues podemos mencionar, por ejemplo, las posturas para adaptar en el manejo de las herramientas. Y eso puede variar y considerar con el diseño de la herramienta, si la herramienta va a ser utilizada por encima de la cintura, a la altura del codo o por debajo de la cintura. Por ejemplo, y depende de la superficie, si es una superficie vertical o si es una superficie horizontal. Si hablamos de una superficie vertical y esa superficie está a la altura del codo, pues lo ideal es elegir una herramienta con una empuñadura tipo pistola, como la que vemos en el dibujo superior a mano izquierda, para poder trabajar a la altura del codo y, como vemos, se mantiene la herramienta, en este caso ese taladro, de forma perpendicular a la superficie, a 180 grados o paralela al nivel del piso, y permite el agarre con una muñeca recta, el codo a 90 grados y un trabajo cómodo. Contrario a que si no fuera una herramienta tipo pistola, si no tuviera el mango de manera longitudinal a 180 grados del utensilio de trabajo, ahí la muñeca entonces la vamos a tener en una posición antinatural y no va a ser lo más cómodo y nos puede ocasionar algún tipo de lesión o movimiento de la herramienta que haga que su utensilio se rompa, se fracture o que salgan partes proyectadas hacia el cuerpo. En cambio, si la superficie es también vertical, pero el trabajo es por debajo de la cintura, de pronto sí es conveniente tener ese tipo de herramienta donde su mango, su empuñadura es a 180 grados de su utensilio de trabajo, porque una herramienta con empuñadura tipo pistola por debajo de la cintura, pues ya nos va a causar dificultad para su manipulación. Hay que considerar entonces esas posturas a adoptar en el manejo de la herramienta. Siempre hay que elegir la herramienta que le permita a la persona trabajar con la muñeca en posición lo más recta posible, que es una posición natural para la mano. Entonces, debe estar en una posición recta en relación a la mano. Entonces, si se está trabajando ya no en una superficie horizontal, perdón, ya no en una superficie vertical, sino en una superficie horizontal, entonces pasaría lo contrario de lo que vimos en la anterior diapositiva. Ya a la altura del codo, pues seguramente vamos a necesitar una herramienta con la empuñadura a 180 grados del eje, porque ya una empuñadura tipo pistola nos va a resultar incómoda. Entonces, por debajo de la cintura, en una superficie horizontal, vamos a ver más conveniente una empuñadura tipo pistola y no una empuñadura recta como lo vemos allí en el dibujo, en el gráfico.
Una tercera medida preventiva es ese proceso de gestión de las herramientas. Es como hacer un mini sistema de gestión, pero para el control y la adquisición de las herramientas. Es para reducir el número de lesiones sufridas por la herramienta y se debe tener ese proceso de administración, ese proceso de gestión, ese proceso de control con las herramientas que incluya, pues obviamente, el programa de seguridad, donde en primer lugar hay que considerar la adquisición, el proceso de compras, la garantía que da el fabricante, las especificaciones técnicas de la herramienta, la calidad de la herramienta y calidad en términos, no en términos de que esté muy bien terminada, de que esté muy bien presentada en una caja o en un empaque, un estuche, no. Calidad en términos de desempeño, que cumpla con la función para la cual ha sido diseñada esa herramienta. Debe tener en cuenta que las herramientas que vayan a ser golpeadas deben tener un diseño que permita ese golpe y que en ese golpe pues no vaya a lastimar al usuario. Los mangos deben ser de un material que no se vaya a astillar, no se vaya a deteriorar. Dentro de la gestión de herramientas, además de ese proceso de adquisición, del control del proveedor, de garantizar los insumos, de garantizar el mantenimiento, de que tenga garantía por desperfectos, daños, etcétera. Además de ese proceso de adquisición, pues también está el proceso de entrenamiento y uso de la herramienta. Y ojalá ese entrenamiento y uso sea dado por el mismo fabricante. El trabajador que vaya a utilizar las herramientas debe conocer unos aspectos claves de la herramienta y para eso es ese proceso de entrenamiento. Los trabajadores deben seguir un plan de entrenamiento en el correcto uso de la herramienta, de acuerdo a lo que indique el manual de operación de esa herramienta. No se deben utilizar las herramientas con otros fines diferentes a para los cuales ha sido diseñada la herramienta. Una herramienta es adecuada para cada tipo de operación y no se pueden hacer injertos o no se pueden hacer adaptaciones pensando en que podría funcionar porque ya se saldría de las especificaciones de diseño de la herramienta. No se debe trabajar con herramientas defectuosas, herramientas dañadas, herramientas estropeadas. Hay que aislarlas del trabajo, marcarlas, roturarlas y entregarlas para que sean o retiradas, descartadas o si es posible, pues hacer el mantenimiento respectivo. Y se deben utilizar elementos auxiliares o accesorios en cada operación que exija para realizar las mejores condiciones posibles de seguridad. Entonces, ya vimos la parte de adquisición, ya vimos la parte de entrenamiento y otro proceso de gestión de las herramientas es el control de las herramientas y el almacenamiento de las herramientas. Todas las herramientas deben estar en buen estado cuando se vayan a utilizar. Y para eso, pues, es necesario realizar no solamente un trabajo de acuerdo a las especificaciones de diseño de la herramienta, sino también en momentos de no uso que las herramientas estén almacenadas en sitios donde ese almacenamiento no lo vaya a deteriorar. Entonces, se debe hacer ese almacenamiento ordenado en estantes, ojalá mediante la instalación de paneles o cualquier otro sistema que me permita la ubicación aislada y separada de las herramientas. Y al inicio de la jornada, esas herramientas pues son tomadas por el usuario y al final de la misma pues dejarlos allí mismo en el lugar de almacenamiento. Y periódicamente hacer ese proceso de inspección y estado de las herramientas para ver en qué estado se encuentran y las deterioradas pues se pueden reparar y si no es posible hacer ese proceso de reparación, pues sencillamente eliminar. Y por último, hacer como esta observación planeada del trabajo. Hacer esa observación para verificar si la herramienta por un lado está siendo usada como debe ser usada o por otro lado si debe obedecer a un proceso de mantenimiento para dejarlas a punto, desechando aquellas herramientas que definitivamente no se puede reparar. Importante también considerar dentro de esta gestión de herramientas cómo va a ser el transporte de las herramientas cuando necesitamos hacer trabajos remotos, cuando necesitamos trasladarla a otros sitios. Entonces, ese transporte
debe realizarse en cajas, en bolsas, de una manera que las otras herramientas o los otros elementos que utilizamos pues no vayan a deteriorar ni los utensilios de la herramienta, ni la misma herramienta, ni el cable de poder o la fuente de energía. Las herramientas no deben llevarse sostenidas del cable de poder, no deben ir colgando del cable de poder porque pues esto puede deteriorarlo. Y cuando se suba o se baje escaleras o realizar algún tipo de maniobra de ascenso o descenso, deben llevarse de forma tal que puedan quedar las manos libres para poder hacer esa operación de ascenso o descenso por ese medio de acceso. Ya con esas prácticas podemos entrar a mirar dos aspectos fundamentales ya desde el punto de vista preventivo. Unas medidas preventivas generales para cualquier herramienta de poder, cualquiera que ya sea, un taladro, una fresadora, una sierra, una caladora, una moladora, etcétera, pues tienen aspectos en común por ser herramientas de poder que es importante mencionarlos. Y ahorita más adelante, para cerrar, vamos a ver algunos aspectos específicos para cada una de esas herramientas de poder. Pues en primer lugar, se debe considerar las instrucciones sobre manejo seguro que proporciona el fabricante en el manual de instrucciones o en el manual del usuario, y esas instrucciones pues deben estar en un lugar asequible para el usuario. Se debe comprobar que la herramienta está en buen estado, que los consumibles como brocas, discos, etcétera, están perfectamente asegurados y son los adecuados para realizar la tarea. Hay muchos discos, ustedes saben que hay muchos tipos de discos dependiendo del material y del tipo de trabajo que vaya a realizar, entonces hay diferentes tipos de discos y hay que asegurarse que esos consumibles pues son los que se necesitan. Brocas, una broca para concreto, para mampostería, si es una broca para metal, si es una broca para madera. No se deben utilizar herramientas que tengan cables o las partes móviles expuestas. Se debe llevar siempre ropa ceñida al cuerpo, o en el caso de tener el cabello largo, pues hay que recogerlo, hay que ocultarlo, no utilizar pulseras, anillos o elementos que puedan ser arrastrados por las partes móviles de la herramienta. No se deben utilizar herramientas que estén mojadas o que están húmedas, o no se debe trabajar en sitios húmedos o no se debe trabajar con las manos o los pies mojados. Si se trabaja en zonas húmedas o son muy conductoras, pues hay que determinar una herramienta que sea segura para realizar este tipo de trabajo o que tenga esa tensión que me garantice, o un transformador que me lleve la herramienta a una tensión que me garantice que no voy a sufrir algún tipo de accidente. El cable de poder debe estar alejado de las zonas de tránsito. El cable de poder pues no necesariamente es una fuente de riesgo eléctrico, puede ser una fuente de riesgo mecánico, porque con el cable de poder en una zona de tránsito me puedo enredar, puedo tropezar y puedo caer, y eso sería un riesgo mecánico, no un riesgo eléctrico. Y las herramientas siempre se debe agarrar con las dos manos mientras esté realizando el trabajo por la energía y la potencia que se está generando. Medidas generales para todo tipo de herramientas. No se debe modificar la herramienta en particular. No se pueden utilizar herramientas desprovistas de la clavija, del enchufe. Lo que coloquialmente se llama el enchufe, que es la clavija. Uno dice el enchufe y bueno, el enchufe es ¿cuál? Lo que está en la pared o lo que está en el cable. Entonces digamos la clavija y la toma. Entonces no hay que modificar la herramienta para poder acondicionar, quitarle esa clavija y miren qué cables y entonces esto lo coloco en esta fase y no. Cuando no se utiliza la herramienta hay que desconectarla para evitar la puesta en marcha involuntaria de esa herramienta. Hay que desconectar la herramienta cuando tenga que realizar cualquier tipo de ajuste o cualquier tipo de mantenimiento a la herramienta y mantener la clavija a la vista para evitar que alguien la vaya a conectar involuntariamente. No se debe transportar o almacenar desde el cable de poder, no se debe colgar o dejar en un sitio desde el cable de poder. No se debe transportar o almacenar sujetando dentro del cable de poder. No se debe jalar el cable para desenchufarlo. Hay que tomar la clavija y desconectarla agarrando la clavija. Se debe evitar que el equipo entre en contacto con el agua en ambientes húmedos, como ya lo mencionamos. Si durante el trabajo el cable de poder se ve comprometido, se ve afectado porque el utensilio de la herramienta, el consumible de la herramienta lo ha tocado, pues se debe desenchufar desde la clavija, señalizar la herramienta y suspender su uso hasta que sea reparada. No se debe sobrecargar los enchufes, se debe bloquear el gatillo
No se debe bloquear el gatillo de accionamiento de la herramienta para mantenerla fija y poder utilizar nuestras manos en otro aspecto en ese momento. No, debe mantener la persona el control del accionamiento para poderlo soltar o presionar para su uso, y se deben retirar todos los dispositivos de ajuste antes de conectar la herramienta. Si tenemos un taladro y tenemos la llave para asegurar del mandril, una vez asegurado, retiramos esa llave y ahí sí la conectamos y la accionamos. Antes de iniciar cualquier tarea, se debe definir los elementos de protección personal a utilizar: guantes, gafas, protector facial, protector visual, protección auditiva, peto, etc. Ante posibles proyecciones de partículas, además de la protección, se debe analizar que las lesiones posibles a otras personas en el entorno de trabajo, en zonas clasificadas, se deben utilizar, es decir, zonas clasificadas por incendio, por explosión, pues se debe utilizar herramientas que sean específicas para ese tipo de entornos laborales. Y cuando se utilicen herramientas provistas de sistemas de captación de polvo, pues se debe seguir las instrucciones del fabricante. Ahora, algunas normas específicas para las herramientas de poder. Los riesgos son comunes en todos: cortes, golpes, contactos eléctricos, proyección de partículas, atrapamiento por partes móviles, vibraciones, polvo, ruido, etc. En el caso de taladros y martillos persecutores, y para todas las herramientas, seguramente los riesgos son muy similares. Y las medidas preventivas, pues ahí ya es donde empiezan a variar un poco. Antes de comenzar los trabajos, hay que localizar dónde están los conductores, dónde hay tuberías, para que cuando estemos perforando, pues no lleguemos a un contacto eléctrico, o no lleguemos a una varilla o a una tubería que nos produzca una lesión. Si estamos trabajando con piezas pequeñas, hay que asegurarla. Si se atasca la herramienta, se debe sujetar firmemente y dejar de accionar el interruptor para evitar que la inercia de la herramienta nos pueda ocasionar una lesión. Si el taladro se usa para atornillar, entonces hay que aplicar las bajas revoluciones o utilizar un equipo que pueda graduar, un taladro que pueda graduar a bajas revoluciones para hacer ese proceso de atornillar o desatornillar. ¿Qué elementos de protección personal también son muy comunes para todas las herramientas de poder? Protección respiratoria, guantes, protección auditiva, gafas de protección contra impacto. En la pulidora, la amoladora, los riesgos igual, similares: cortes, proyección de partículas, golpes por pérdida de control o bloqueo de la herramienta, contactos eléctricos, vibraciones, polvo, ruido, etc. ¿Cuáles son las medidas preventivas para la pulidora o la amoladora? Pues las revoluciones admitidas por el disco deben ser iguales como mínimo a las revoluciones máximas de la herramienta. Deben ser concordantes. Esta piedra es para esta revolución, o esta herramienta de corte, este disco de corte es para esta revolución, y la herramienta me da esa revolución, ¿sí? Bueno, entonces la puedo usar. Se debe asegurar que las dimensiones del disco coinciden con las indicadas para la herramienta, y esos orificios de acoplamiento de los discos deben ajustarse exactamente sobre el husillo de la máquina. Y no se deben utilizar discos dañados o deteriorados o ya muy desgastados. Igualmente, se debe asegurar que las personas cercanas a la zona de trabajo se mantengan a una distancia suficiente, porque pueden haber proyecciones de partículas, pueden haber rupturas de la piedra, y esto pues genera lesiones no solamente al usuario, sino a las personas que estén en el entorno. Se debe limpiar periódicamente las rejillas de ventilación de la herramienta para que mantenga su aireación, su ventilación. El trabajador no debe situarse en el sentido o el área hacia la cual se mueve la herramienta eléctrica. Los movimientos siempre deben ser alejándose del cuerpo del trabajador, y si se llegara a atascar la herramienta por alguna circunstancia, lo primero que hay que hacer es soltar el botón de accionamiento, sujetar firmemente la herramienta y no acercar la mano al disco para tratar de liberarlo. Hay que desconectarla y ahí sí proceder a su liberación. Otras medidas preventivas, por ejemplo, en operaciones de amolado o operaciones de trozado, corte, no se debe retirar el resguardo protector del disco. No se deben emplear discos de otras herramientas eléctricas más grandes, porque no van a ser concordantes el diseño del disco con el diseño de la herramienta. En operaciones de tronzado se debe evitar hacer demasiada presión
y el trabajador no se debe ubicar alineado a la trayectoria del corte, como vemos aquí un trabajador que tiene ahí pie en la trayectoria del corte y otro que está sujetando el material de trabajo en la misma dirección del corte. Se debe sujetar y colocar piezas grandes para evitar que bloqueen el disco. Y en operaciones de amolado y tronzado también se debe evitar la formación de ambientes con polvo utilizando herramientas provistas de algún dispositivo de vía húmeda. Se debe parar completamente la máquina antes de soltarla, no se debe abandonar en funcionamiento y antes de aplicar el disco sobre la zona de trabajo se debe girar en vacío durante un breve espacio de tiempo. En las caladoras, en el caso de las caladoras, los riesgos son similares: cortes, incisiones por contacto con la sierra, proyección de partículas. Las medidas preventivas: instalar la sierra siempre con guante. La sierra es un elemento filoso, cortante. Se debe disponer la hoja en el sentido de corte y el émbolo portasierras. Se debe asegurar que la hoja de la sierra esté correctamente asentada. No se deben utilizar hojas de sierra dañadas y se deben emplear siempre sierras adecuadas al material a cortar, dependiendo de la dureza y el tipo de material. Los mismos elementos de protección personal, protección facial y visual, auditiva y respiratoria. Sierra circular: ¿cuáles son los riesgos? Similares: cortes, proyección de partículas. Las medidas preventivas: no se debe acercar las manos a la zona de corte, no deben situarse las manos por debajo de la zona de corte tampoco. Se debe adaptar la profundidad del corte al grosor de la pieza, no se debe asegurar la pieza con las manos o cualquier otra parte del cuerpo y en su caso se debe disponer de sistemas mecánicos de sujeción. Si se engancha la máquina, se debe sujetar firmemente, no se debe acercar las manos al disco y el trabajador no debe situarse en el área hacia donde se mueve la herramienta. Siempre se debe verificar que el resguardo autorregulable cubre la parte inferior de la cuchilla y que el muelle recuperador funciona correctamente. No se debe trabajar con la sierra por encima de la cabeza por ningún motivo. En la fresadora, las medidas preventivas están en que se debe mantener un avance uniforme, no se debe frenar la fresa después de la desconexión del aparato ejerciendo presión lateral sobre ella. Se debe emplear solamente una fresa de disco con buen filo y en perfecto estado, y la fresa de disco se debe proteger contra choques y golpes. No se debe fresar sobre elementos metálicos, pues no está diseñado para esto. Y en cuanto a los elementos de protección personal, similares: la mascarilla, protección auditiva, gafas para protección en la proyección contra partículas. Ahí en Posipedia les va a quedar la bibliografía para consultas posteriores para que puedan profundizar el conocimiento sobre estos temas. Entonces, aquí pasamos a la tercera fase de nuestra presentación del día de hoy, que es el test final de evaluación. Para eso les doy la palabra a Lina. Lina, ¿nos ayudas con el test, por favor? Claro que sí, ingeniero. Bueno, vamos a realizar el post-test, ya el sondeo final para ir cerrando nuestra acción educativa, así que vamos con la primera pregunta. Riesgo mecánico con herramientas de poder no está relacionado con A, abuso o mal uso de herramientas, B, herramientas defectuosas o C, generación de polvo y ruido. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, desde sus pantallas. Tienen 15 segunditos para que contesten. Bueno, muy bien, cerramos la primera pregunta y vamos a ver los resultados en pantalla. El 14% nos dijo abuso o mal uso de herramientas, un 11% dijo herramientas defectuosas y el 76% contestó generación de polvo y ruido. Entonces, cuéntanos, ingeniero, cuál es la respuesta correcta, por favor. Bueno, hay que considerar el estilo como está planteada la pregunta. La pregunta es riesgo mecánico con herramientas de poder no está relacionado. No está relacionado. El riesgo mecánico con la herramienta de poder sí está relacionado con abuso o mal uso de herramientas, sí está relacionado con herramientas defectuosas
Pero un riesgo mecánico no es la generación de polvo, porque la generación de polvo es un riesgo, o ruido, es un riesgo higiénico. Es un riesgo químico, en el caso del polvo, es un riesgo físico, en el caso del ruido, no es un riesgo mecánico. Por lo tanto, ahí la respuesta correcta es la C. El 76% de las personas contestó correctamente, la C. Muchas gracias, ingeniero. Vamos entonces con la segunda pregunta. Es una medida preventiva para el riesgo mecánico en herramientas de poder. A, desconectarla cuando no esté en uso. B, pintura de la herramienta. O C, inventario actualizado de herramienta. Seleccionen ahí la respuesta correcta y nuevamente les damos 15 segunditos para que contesten, por favor. Bueno, cerramos la segunda pregunta y vamos a ver los resultados. El 92% contestó desconectarla cuando no esté en uso. 1% pintura de la herramienta y un 8% inventario actualizado de herramienta. Ingeniero C, 92% contestó correctamente. Contestó correctamente el 92%. La herramienta hay que desconectarla cuando no esté en uso y es una medida preventiva. No quiere decir que las otras dos medidas no sean necesarias para una correcta administración y cuidado de las herramientas. La pintura de la herramienta, o sea, mantenerla al día, mantener un inventario actualizado, mantenerla con buen mantenimiento, son aspectos importantes. Pero si estamos hablando de una medida preventiva para el riesgo mecánico, es que hay que desconectarla cuando no esté en uso para evitar que ese consumible, ese útil de la herramienta, pues nos llegue a ocasionar una lesión de origen mecánico. Perfecto, bueno, Inge, muchas gracias ahí por la aclaración. Vamos entonces con la tercera y última pregunta. Los principales riesgos mecánicos con herramientas de poder son A, golpes, proyección de partículas, B, fatiga o C, contacto eléctrico. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, cerramos la tercera y última pregunta y los resultados también los pueden observar ustedes en pantalla. El 71% dijo golpes, proyección de partículas, 1% fatiga y un 27% contacto eléctrico. Entonces, cuéntanos, ingeniero, ¿cuál es la respuesta correcta, por favor? Bueno, como les comenté al comienzo de la presentación, estamos hablando de riesgo mecánico, que es diferente categoría al riesgo eléctrico. No quiere decir que una herramienta de poder no vaya a tener riesgo eléctrico, pero como estamos hablando de riesgos mecánicos, un riesgo mecánico es el golpe y la proyección de partículas. La fatiga es otra categoría de riesgos, el riesgo eléctrico es otra categoría de riesgos diferente al riesgo mecánico. Entonces, allí el único riesgo mecánico es golpes y proyección de partículas, por lo tanto, la respuesta correcta es la A. Perfecto. Bueno, ingeniero, ya llegamos al final de nuestra acción educativa. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nuevamente, como todas las semanas con cada sesión, esperamos, por supuesto, verte en una próxima ocasión. Muchas gracias, Lina. Muchas gracias a todos por su participación y hasta una próxima oportunidad. Claro que sí, a todos, por supuesto. Muchas gracias por su participación. Les recuerdo visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y sigan participando de todas nuestras acciones educativas. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.